Hola, bueno, mi nombre es Jimena Palacios y voy a defender mi proyecto que se llama Mirar en Comunidad. Este proyecto surge sobre una inquietud personal, una inquietud que fue tomando forma a lo largo del recorrido de la cursada de la materia de lenguajes artísticos 2 y que tiene que ver con cómo nos vinculamos como espectadores con el Teatro de Mar del Plata, que es en la ciudad de donde vivo. Cuando empecé a trabajarlo, este proyecto, antes incluso de ir al Teatro Auditorium, lo primero que hice fue revisar la página web oficial del teatro. Entré, navegué, miré la agenda, busqué información y ahí me pasó algo que después se repitió en el espacio físico, que es que la escuela de espectadores no aparece de manera clara, si se quiere, que no tiene un espacio propio o no está señalizada en la página como una propuesta formativa. Recién cuando escribí la palabra completa, escuela de espectadores, en el buscador del sitio donde estaba trabajando, recién ahí aparecieron algunos artículos sueltos, algunas notas, haciendo alguna mención o algún próximo episodio o algún episodio ya pasado, pero si yo no hubiera sabido de antemano que la escuela de espectadores existía, nunca hubiera llegado a ella a través de la página web. Y eso, bueno, ya ahí me empezó como a mostrar el problema, que no está en la experiencia en sí misma, sino en su visibilidad o en su accesibilidad simbólica, si se quiere. Después de esa primer búsqueda, es que decido ir al Teatro Auditorium en persona, recorrerlo, mirarlo como cualquier espectadora, sacando fotos, filmando, mirando la cartelera, entré al hall, hice preguntas y lo que encontré, bueno, fue muy parecido a lo que había pasado en el entorno digital. Si uno no sabe de antemano la existencia de la escuela de espectadores, es muy difícil enterarse. Tampoco hay señalización clara, no hay información visible, digamos, que acompañe a la experiencia de alguien que va al teatro y podría enterarse de la existencia de ese espacio. Entonces, esto no significa que la escuela de espectadores no funcione, ni que no sea una experiencia muy valiosa. Por el contrario, es una propuesta que es gratuita, que se hace con continuidad, desde ya hace 15 episodios que se venían haciendo, o sea que tiene un respaldo, una institución por detrás, pero sí aparece una limitación clara en términos de visibilidad y de circulación de la información de esta escuela. Entonces, ahí es donde aparece el primer problema a abordar en este caso. Por otro lado, me pareció importante entender cómo funciona el Teatro Auditorium a nivel institucional. Tanto el teatro como la escuela de espectadores dependen de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no estamos hablando de un dispositivo municipal ni de un proyecto autogestionado. Y esto es clave porque el proyecto no parte de pensar en que haya algún conflicto con la municipalidad, sino que lo que aparece es algo más sutil y que es bastante frecuente en lo que es gestión, o en este caso en la gestión cultural, cuando intervienen distintos niveles del Estado, que por ahí no siempre están articulados de manera operativa o comunicacional entre los diferentes niveles. Y lo que ocurre es que este tipo de cosas impactan directamente en el acceso de los públicos. Entonces, en este recorrido que fui haciendo sobre el teatro y demás, bueno, también me encontré con la historia del Teatro Auditorium, una institución, bueno, histórica de la ciudad, muy ligada a la vida cultural, social, incluso turística de Mar del Plata, y que hoy funciona como centro provisional, perdón, como centro provincial de artes, bueno, también provisional, porque realmente
su rol no implica solo programar obras, sino garantizar y proveer el acceso a la formación y a la participación cultural. Desde ese lugar, en este caso la Escuela de Espectadores, dialoga directamente con lo que es la misión histórica, incluso actual, del teatro. Luego, desde el marco teórico, en este proyecto me apoyé mucho con los aportes de Jorge Dubati, porque Dubati piensa al teatro como un acontecimiento convivial, ¿sí? Basado en la presencia compartida entre artistas y espectadores, en el convivio constante. Y la Escuela de Espectadores funciona en un espacio liminal. ¿Por qué? Porque amplía la experiencia teatral, no más allá de lo que es la función de teatro en sí, le habilita un espacio de reflexión, de diálogo, de producción de un sentido más allá de la obra. Por eso, digamos, formar espectadores no es tan solo que sumar público o por sumar y ya, sino es generarle a ese público, a los espectadores, generarle herramientas para, digamos, para que la experiencia teatral sea más consciente, sea más rica y sobre todo sea crítica. Entonces es a partir de todas estas cosas donde la propuesta de mi proyecto consiste en ampliar territorialmente la escuela de espectadores. Digamos, que no quede concentrada solo en un espacio, solo en el Teatro Auditorium, e incluso también darle mayor visibilidad, que pueda circular por salas independientes, en este caso pueden ser autogestionadas, por espacios culturales barriales también. Digamos, la idea es generar encuentros, generar desmontajes, acciones de mediación antes y después de las funciones, ir fortaleciendo el vínculo entre el público y los artistas locales. Bueno, locales y en el caso de que no sean locales también, pero mayormente en locales. Esto como propuesta, y luego en relación al cronograma de cómo está pensado este proyecto, está pensado en hacerlo en etapas, y en este caso tomando como positiva la observación que me hicieron, las etapas las podemos articular en una primera etapa donde está la parte de institucionalizar los gastos, los recursos y la gestión de recursos, perdón. Esta primera etapa le pondríamos una duración entre 1 mes y medio y 2. Luego una segunda etapa donde ya sea la implementación en el territorio, que esto nos llevaría unos 3 meses. Y por último, una tercera instancia que sería ya la evaluación y la sistematización del proyecto, que también podría oscilar entre los 2 meses y medio y 3 meses. Esto en cuanto al cronograma. Y luego, respecto al financiamiento, pensé que se podría armar un esquema flexible que estuvieran, por un lado, lo que es la gestión de apoyos institucionales, desde la gestión ir generando el apoyo, ya sea desde la municipalidad o desde diferentes sectores de la ciudad. Y por otro lado, alternativas, en el caso de que esta parte no funcione también, alternativas que podrían ser, por ejemplo, los canjes culturales, como con alguna sala privada del circuito local, donde se pueda utilizar el espacio de esa sala, donde puede intercambiarse por acciones de visibilidad institucionales y demás, entendidas como un fortalecimiento entre redes culturales y el público. Y ese como uno de los ejemplos, incluso ejemplos de logística podrían ser también, en cuanto a los que son a funcionar como canje, poder conseguir, si se quiere, algún tipo de transporte a cambio de publicidad luego en los encuentros de la escuela. Y bueno, y por último, para evaluar el proyecto,
La idea es utilizar instrumentos cualitativos, como un buen ejemplo que me dieron, una observación como la rúbrica, en este caso la rúbrica, que nos permita observar no solo cuánta gente participa, sino cómo participa, qué nivel de intercambio, de comprensión del hecho escénico, qué calidad de diálogo entre público y artistas, es decir, no solo cuánto público, sino cómo van a relacionarse y a interactuar. Y bueno, luego esto sería en líneas generales la defensa del proyecto. Y para cerrar, me gustaría poder vincular la idea de este proyecto con también la idea de ciudadanía cultural que plantea García Canglini, que lo leí bastante en otra materia también, cuando habla de que no se trata de democratizar el acceso a la cultura, sino de avanzar hacia una democracia cultural, donde los públicos no sean solo los destinatarios, sino sujetos activos que sean capaces de comprender, de reflexionar, de producir sentido a partir de las prácticas culturales. Entonces, podríamos decir que en este sentido, el proyecto Mirar en Comunidad propone fortalecer la escuela de espectadores, fomentar su visibilidad como un espacio de mediación, de participación, de construcción colectiva de la experiencia teatral. Esto sería, en líneas generales, mi propuesta en cuanto al proyecto Mirar en Comunidad. Muchas gracias.